Hotel Villa Satélite. Natalie. Natalie. Buen día, profesor. Buen día, Natalie. Bien. Buenos días, profe. Rodilia Montero. Rodilia. Buenos días, profe. ¿Todo bien? Ok, entonces, faltan unos cuantos. ¿Dónde andan? Vamos a aprovechar, por favor, el tiempo. Vamos a pasar el listado para que entremos en materia de una vez. Entonces, tenemos a Braudilia por aquí. Braudilia. Buen día, profe. Buen día, compañero. Sí, buen día. Braudilia presente. Tenemos a Cesarín. Presente, maestro. Buen día. Tengo a Jimmy. ¿Dónde anda Jimmy? Tengo a José Amado, tampoco. Juan José. Presente, profe, presente. María Espinal. Presente, maestro. Mayra Berenice. Presente, profe. Yo aparezco como Villa del Mar, pero que a veces no cambio el correo. Ya te conozco ya. Tengo a Natalie. Presente, profesor. Sí, ¿dónde anda entonces Childa, Jimmy, Juan y José Amado? ¿Dónde andan esos compañeros? José Amado se está conectando ahora. Entonces, José Amado y Jimmy y Childa están ausentes. Buenas a todos. Buenos días. Apareció. Estamos por aquí. Okay. ¿Y dónde anda Jimmy, José Amado? Usted sabe que Jimmy los días no tiene día de descanso, es un esclavo de la carretera y de las bancas. Debe andar en carretera. Le voy a tirar a ver si se conecta, aunque sea en vía carretera. Yo a Jimmy le iba hace un rato que yo le iba a tirar a Jimmy ahí para ver si nos ayudaba con algo ahí de un vecino que jugó ayer un super de 50 y rompió el pico. Eso es lo último. Pero déjame llamarlo a ver si me comunico con él. Sí, entonces, claro, falta Jimmy Childa. En lo que ellos se conectan, por favor, tenemos una persona pendiente. Cesarín me pidió que le diéramos la oportunidad para él hacer la exposición ahora. Cesarín. Maestro, sí, yo le envié la diapositiva, se le envié por WhatsApp, a su WhatsApp personal. Aparece una diapositiva aquí hasta sin nombre, no sé cuáles son. Mira, al WhatsApp personal se le envié. Déjeme ver.
Yo le envié una, profe, para WhatsApp, pero no le puse, pero tengo que ponerle el nombre, como la tiene el nombre, pero está bien. Me disculpa. Vamos a ver, entonces yo tengo aquí a Cesarín. Oh, Cesarín. Es la que habla Saludos, saludos. Entrate más calladita, Childa, ¿qué pasa? Childa, saludos, Jimmy. Sí, saludos, maestro. Llegando ahora, buenos días. Qué bueno. Le decía a José Amado, Jimmy, que te iba a llamar en un rato, hace ya como media hora. Está ahí. A ver si me le ayudaba ahí a una persona que anoche jugó un súper de 50 pesos, agarró y rompió el papelito por pedacito. ¿Lo rompió el papelito? Sí, pero ya le pagaron. Sí, fui yo mismo que le pagué, sí. Pero no, el papel vino intacto, sí. Sí. Sí, pero vino temprano. Es que cualquiera no durmió porque no lo encontraba. Claro, sí. Bueno. Bien, entonces vamos, por favor, con las asignaciones. Vamos con las asignaciones. Tenemos por aquí lo que hay para hoy. Lo que hay para hoy, ¿verdad? Fíjense, nosotros tenemos para hoy 4 puntos importantes que tienen que ver con el diagnóstico estatal. El primer punto que vamos a analizar es la fuente de financiación del gasto público. ¿De dónde proviene la financiación del gasto público? Vamos a hablar sobre crédito y la política fiscal y la administración de la deuda y sus servicios, así como la fuente de internas y externas de los fondos. Entonces, en ese sentido, vamos a tratar con el amigo Cesarín, por favor. ¿Esa es la tuya, Cesarín? No, maestro, esa no es la mía, no. Esa es la mía, maestro. Ese eres tú, sí. Sí, esa es la mía. Juan José, Cesarín no es, esta no es Cesarín. Esa no es Cesarín tampoco, ¿no? Ese es Mayra. La mía, maestro, se la envié a su WhatsApp personal. Sí, pero yo la descargué y ahora no la encuentro. Déjame ver. Para allá, entonces. Ahora sí. Yo la tengo guardada, cierto. Yo la guardé en la carpeta, ahora no me acuerdo. Perfecto. Ok, vamos a ver Cesarín. Excelente. Bueno, como vemos ahí, tomen lo que es el crédito, la política fiscal. Denle más adelante la otra diapositiva, por favor, maestro. Sí, voy para allá, Vemos en esta diapositiva. La otra, maestro. Voy para allá. Ahora sí. Exacto, como vemos en esta diapositiva, el crédito de la política fiscal
Son dos instrumentos que el gobierno puede usar para influir en la economía. La política monetaria, esta usa las tasas de interés y el suministro de dinero. La política fiscal se refiere a los impuestos y gastos que usa el gobierno para contribuir a la economía. Podemos ver también que la política fiscal es una rama de la política económica que esta estudia lo que es el presupuesto del Estado y analiza tanto la recaudación tributaria como el gasto público. Y se enfoca en que estas acciones se hagan de manera transparente para que la política fiscal contribuya a que los ciudadanos gocen de una vida plena. Se deben promover tres pilares fundamentales. Primero, crear fuentes de empleo sostenible y un crecimiento económico sostenible. O sea, crear empleomanía suficiente para los ciudadanos y que los ciudadanos puedan tener una economía sostenible y así de igual forma el país tendrá una economía sostenible. Podemos ver que también se debe hacer que las instituciones funcionen con efectividad. Por eso la política pública es una de las herramientas que promueve lo que es la democracia y el desarrollo de un país. Ahí, maestro, reporte. Bien, ok, Cesarín, vamos a darle paso ahora, en este caso, a Braudilia, por favor. Braudilia. Sí, profe. Vamos contigo. Yo no recuerdo así. ¿Cuál es la tuya? Déjame yo buscarla de nuevo, entonces. Listo, lo enviaste. ¿Y tu presentación, Braudilia? Pero yo se la hice, se la mandé en la diapositiva. Pero yo no la veo aquí. O pues se la mandé, mírala aquí arriba. Ya, yo la veo. Okay, déjame ver si yo la guardé aquí ya. Si yo no la guardé entonces. Vamos, Braudilia. 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 Sí, lo escucho, profe. ¿No la ve la presentación? Sí, pero no me da, solamente está la presentación y ya. Vamos. ¿Qué es y de dónde proviene la financiación del gasto público? Tiene que cambiarla.
La clasificación primaria de las fuentes y de financiamiento del gasto público deviene de la naturaleza jurídica de los recursos que ellas proporcionan, es decir, la que define su origen, a partir de la cual se puede dividir, en primer lugar, por el hecho generador que les da lugar y en segundo término, según se trata de recursos propios o prestados. Por la definición de estos criterios, los ingresos propios provienen de las atribuciones que, con fundamento en el derecho público, el Estado tiene para imponer unilateralmente contribuciones a sus ciudadanos y para realizar el cobro de la prestación de los bienes y servicios que le provee con base en las atribuciones que el derecho privado le otorga, en tanto que los ingresos prestados o recursos ajenos proceden de la facultad que el Estado tiene para celebrar transacciones financieras con particulares haciendo uso de crédito o financiamiento. Tiene que cambiarla, profe. ¿Qué es el crédito fiscal? El crédito fiscal del IVA es el monto que le trasladan los proveedores a través de una factura, ya que sea por compra de bienes o por la adquisición de servicios. También es el que se va a pagar, que se paga al momento de importar un bien. Ok, vamos a dejarlo en ese segundo punto ahí, por favor. Vamos a pasar ahora Jimmy. Adelante, maestro. Vamos contigo. Sí. Sin diapositiva porque se me extravió y me he cansado de buscarla en esta computadora, maestro. Está bien, dale, vamos. Vamos a ver entonces para ir concretizando ya esos dos primeros puntos que abordó la compañera Braudilia. Vamos a hacer un orden de nuevo, por favor, y vamos a ver los dos primeros puntos de la asignación. Ok. Vamos. Dice, ¿qué es y de dónde proviene la financiación del gasto público? Bueno, primero, el gasto público es aquella inversión de recursos financieros que utiliza el Estado para cumplir con sus funciones. La fuente de financiación pública se distinguen o provienen de la recaudación de tributos, los rendimientos de su actividad productiva, las rentas de patrimonio del Estado y el endeudamiento externo e interno. Se trata de los recursos que Hacienda utiliza para cubrir los gastos. Entonces, el crédito y la política fiscal. Un crédito es una operación financiera de donde una persona llamada acreedor presta una cierta cifra monetaria, eso ya lo hemos tratado, pero de política fiscal es un conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gastos públicos, endeudamiento internos y externos del Estado y las operaciones y situaciones financieras de las entidades y organismos autónomos o paraestatales, por el medio de los cuales se utilizan montos y distribución de la inversión y el consumo público como componentes del gasto nacional. Ok.
José Amado, voy contigo. Estamos aquí, maestro. ¿Cuál quiere? Desde el principio. No, vamos a ver el tema de lo que es el crédito fiscal con el punto número 3. El 3. El crédito fiscal, punto 2 y 3. Punto 2 y 3. ¿Qué es el crédito fiscal y la política fiscal? Exacto. Ok. Muy buenos días a todos. ¿Qué es el crédito fiscal y la política fiscal? El crédito o contrato de crédito es una operación financiera en la que una persona, el acreedor, realiza un préstamo por una cantidad determinada de dinero a otra persona, el deudor, y en la que este último se compromete a devolver la cantidad solicitada, además del plazo de los intereses devengados, seguros y costos asociados, si lo hubiere, en el tiempo o plazo definido, de acuerdo a las condiciones establecidas para dicho préstamo. Es una disciplina de la política económica centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gastos e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad en los países. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados con el fin de lograr los objetivos de la política macroeconómica. Mediante estas variaciones, el gobierno debería ejercer un impacto sobre la demanda agregada y, por consiguiente, influye en la producción y el empleo, dado un nivel de precios. Por otra parte, su objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de cara a los cambios propios de los ciclos económicos. Vamos con la siguiente, maestro. Sí. ¿En qué consiste la administración de la deuda y su servicio? La buena administración de la deuda pública es de enorme importancia. Su principal objeto es asegurar la satisfacción de las necesidades de financiamiento del gobierno al menor costo posible a mediano y largo plazo y dentro de un nivel de riesgo aceptable. Pero también hay objetivos secundarios significativos porque del buen manejo se benefician otros participantes en el mercado, como los inversionistas, personas físicas y empresas, y las entidades financieras, bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, etcétera, que normalmente mantienen en sus carteras de inversión títulos de deuda, o sea, bonos emitidos por el gobierno. Los riesgos típicos que las autoridades deben minimizar son los relativos al costo de la deuda, es decir, al tipo de interés, el refinanciamiento si los vencimientos se concentran demasiado en algunos momentos, y la liquidez si se tornara difícil colocar nuevos títulos para compensar los vencimientos en el tiempo. La deuda también se expone al riesgo cambiario si una parte importante está denominada en monedas extranjeras, por ejemplo, el dólar estadounidense y el euro. Como regla general, el plazo de los títulos de una deuda del gobierno, o sea, bonos, debe ser largo y los vencimientos deben quedar razonablemente distribuidos en el tiempo, a fin de evitar concentraciones, vendimias, que expongan al país a los riesgos mencionados. Los títulos deben ser uniformes y sus montos compatibles con el apetito
del inversionista meta para que sean fácilmente transables en los mercados formales. Los inversionistas difícilmente invierten en títulos de características únicas, o sea, en montos, moneda y plazo, de los que no pueden deshacerse en caso de necesidades. Hasta ahí esa más. Sí, está bien, gracias, José Amado. Vamos ahora, por favor, con llamado Juan José. Ok, profe. Juan José, vamos a ver cuál es la tuya, Juan José García. Esta que está aquí, ¿verdad? Sí, profe. Mira, Juan José, yo necesito que veamos contigo el punto número 1 y 3. Okay. Fuente de financiación y sobre todo lo que tiene que ver con la deuda. Ok. Dale. Ok, profe. Buenos días a todos. Que Dios bendiga. Amén, amén. ¿Qué es y de dónde proviene la financiación de gastos públicos? ¿Qué son los gastos públicos? Son los recursos que el gobierno destina al pago de bienes y servicios e inversiones para poder funcionar y proveer servicios públicos a la población. El financiamiento son los recursos que el gobierno tiene que tomar prestado para cubrir sus gastos cuando los ingresos no son suficientes. Ok, miren, basado en eso, ustedes recuerdan que en la clase anterior nosotros tratamos ese tema relacionado con lo que es el asunto del presupuesto. Cuando hablábamos que el presupuesto se elabora basado en lo que tiene que ver con las recaudaciones, lo que yo dispongo de ingresos presupuestados para ese año y obviamente la diferencia que se dé entre lo que yo proyecte y presupuesta ejecutar contra lo que se va a recaudar o se prevé recaudar, ahí me puede generar entonces lo que es el famoso déficit fiscal. O sea, voy a gastar 10, pero solamente voy a recuperar o a recaudar 8, pues entonces tengo un déficit de 2, que es donde tenemos que ir a la fuente de financiamiento a buscar recursos, a colocar bonos, a los famosos préstamos, como se le conocen. Y ustedes saben que eso tiene entonces un costo. ¿Por qué? Porque eso conlleva que la deuda externa siga aumentando. Y sobre la externa, porque la deuda interna, que también hay deuda interna, obviamente con los proveedores nacionales o locales se tiene compromiso también. Pero por lo general aquí se tiene que salir al mercado internacional a buscar préstamos para poder subsistir o hacerle frente a ese tipo de situación. Entonces, Juan José, aquí dice, mira, la otra segunda diapositiva que tú tienes, por favor. Ajá. La financiación del gasto público. Eso va en la relación con la anterior, con la interrogante. Eso sale, eso de ahí tiene que ver con la misma información. Ok. Aquí lo único que te trata es acerca del, y te dice al final que es un asunto para contrarrestar lo que es la crisis que se presenta en el país. Esa es una de las situaciones. Y recuerden que la semana pasada yo le hablaba sobre eso y le decía que sí, el país no está exento, ninguna nación está exenta del endeudamiento, independientemente de que tú tengas, por llamarlo así, un punto de equilibrio entre lo que son las recaudaciones, los ingresos como tal, pero realmente
en un momento determinado va a surgir un endeudamiento. ¿Por qué? Porque se te puede presentar un fenómeno, una situación como es el caso de la pandemia actual, y te tiene que ver en la necesidad porque los impuestos no dan para tú cubrir realmente todo eso. No es un país autosuficiente, no es una nación que produce en grande escala y tiene o posee mucha riqueza, y por ende tiene que recurrir a lo que es el mercado internacional para poder buscar y localizar esos famosos bonos o préstamos. Entonces, la otra que tenemos contigo es la tercera. ¿En qué consiste la administración de la deuda y su servicio? Vamos a verlo, por favor. Ok. Dice, por deuda pública se extiende al conjunto de deuda que mantiene un Estado frente a los participantes u otros países. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado o cualquier poder público, materializado normalmente mediante emisiones de títulos, de valores o bonos, incluyendo a la deuda externa o a la deuda interna. Eso es parecido, profe, a lo que usted nos acaba de decir, que el gobierno, al no tener el recurso suficiente, porque si tiene por lo menos un 50, invierte 50 y lo que llega a un 48, pues entonces ya tiene un déficit de dos puntos. Entonces por eso tiene que acudir a un endeudamiento con otros países. Claro que sí. La deuda okay. pública. Sí. Sí, dale. La deuda pública es la obligación que tiene el Estado por los préstamos totales acumulados que ha recibido o por lo que es responsable, expresándose a través del valor monetario total de los bonos y obligaciones que se encuentran en las manos del público. Ok, está bien, José, está bien. Ok. Tenemos José. ¿Dónde está María? María, la cletónoma. María, vamos contigo. Estoy aquí, maestro. Sí. No, esa no es la tuya, María. Esa no es la tuya. Déjame ver, la tuya ya la tengo aquí. María Espinal. María Ramón. Así es, maestro. Vamos contigo. Ok, la digo todas, usted me dice cuáles o Sí, son cortitas. Tienes razón. Vamos contigo con la 2 y la 4. Okay. Crédito fiscal y la última. Crédito fiscal. Y la última. Ok. Muy buenos días. Mi nombre es María Ramón Espinal. Le voy a hablar lo que es el crédito y la política fiscal. Política fiscal expansiva. Al aumentar el gasto público o bajar impuestos, aumenta la renta disponible de los consumidores, así como también la de las empresas. Esto da lugar a un aumento del consumo y de la inversión que se traduce en un incremento de la demanda total o agregada de bienes y servicios, lo cual a su vez repercute en un crecimiento positivo de la producción, del empleo y de los precios. La política fiscal restrictiva, si lo que hacemos es aumentar impuestos o reducir el gasto público, el efecto inmediato es una caída de la renta disponible de consumidores y empresas que se traduce en un descenso, maestro. Siguiente. Exactamente. Entonces, fíjense el por qué a veces es bueno repetir las cosas, porque no siempre obtenemos la misma fuente de información.
aquí yo entiendo que ustedes quedan claros con el tema de lo que es el crédito y la política fiscal. Fíjense que la división de lo que es la política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva dejan claro, tanto una como la otra, en qué se basan. Y ahí podemos confirmar, sobre todo en la expansiva, lo que tiene que ver con lo que es el asunto de aumentar o disminuir el impuesto. Entonces, fíjense que la política expansiva, si yo disminuyo impuestos, obviamente eso se traduce para el consumidor, para el ciudadano, en un aumento. ¿Por qué? Porque al yo tener un castigo menor en el tema de lo que tiene que ver con los impuestos, ya sean impuestos indirectos o impuestos directos sobre todo, pues obviamente voy a tener más disponibilidad. La propia política expansiva te produce y genera lo que es el crecimiento positivo de una producción, tal y como lo mencionó la compañera Ramona, y también de lo que tiene que ver con el asunto de empleo y precios. Bien, entonces fíjense que la política restrictiva es contrario en cuanto a la parte fiscal. ¿Qué plantea la restrictiva? Que si tú aumentas los impuestos, reduce el gasto público, obviamente tú tienes un efecto inmediato y se te cae lo que es la renta disponible de los consumidores, porque tú estás aumentando impuestos, pero el gasto público como tal, que es lo que ayuda al sostenimiento, conjuntamente con lo que es la inversión, el gasto público y la inversión pública son lo que ayudan al mantenimiento de lo que es la economía. Si tú reduces esa o cualquiera de las dos, sobre todo el gasto, y aumenta el impuesto, obviamente eso te trae inconveniente en la economía. Vamos, por favor, con el último punto. María. Ok. ¿En qué consiste la administración de la deuda y su servicio? Consiste en representar los pasivos financieros conceptuales derivados de financiamiento interno y externo, con el objetivo estadístico a través de la administración para elaborar los informes al Poder Legislativo y al sector en general. ¿Cuáles son las fuentes internas y externas de los fondos? Dos de las organizaciones financieras de crédito más importantes a nivel internacional son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Exactamente. Bien, entonces vamos a aprovechar. Gracias, Ramona. Continuamos, por favor. ¿Dónde anda Hotel Brisa del Valle? ¿Será Mayra Borges que usted quiere decir? Ah, Mayra. Mayra Berenice, voy por ti. Mayra, voy entonces contigo con el punto número 1 y número 3, por favor. 1 y 3. Gasto público. Continúe, maestro. Sí. Bueno, esto se refiere al financiamiento de dicho gasto, es imprescindible y la forma de este financiamiento tiene efectos sobre la economía del país, que es lo que se ha estado explicándonos hace un rato. En este sentido, el gasto público se puede financiar con impuestos internos, con endeudamiento o con mecanismos de evaluación de la moneda o combinación de los anteriores. El gasto público, eso en cuanto al gasto público. Vamos a ver entonces diferencia. Bueno, mira, me gustaría esto. Vamos a ver la diferencia entre un crédito y un préstamo. Continúa, maestro. Vamos a ver ese punto, María. Mayra, pero... Mayra, sí.
Déjame entonces leerlo en la que yo tengo la tarea aquí abierta, diferencia. Ah, ya bien. A ver, sí. Ok, me pareció interesante para saber, ¿verdad?, una diferencia entre una y la otra. Y dice, Sí. una de las consultas y deudas más recurrentes suele ser la diferencia entre crédito y préstamo. Aunque se suelen tratar como lo mismo, no lo son. De hecho, aunque tienen muchas cosas en común, conocer las diferencias puede hacernos aprovechar el dinero de una forma mucho más eficiente. En términos generales, el préstamo es una forma mucho más acotado en el que el crédito, el cual es más flexible. Digamos que el préstamo se concede todo de una vez. El crédito es dinero disponible, al cual podemos utilizar o no. A través de este enlace puede acceder a las diferencias de forma detallada y puse ahí un ejemplo, ¿verdad? Y nos habla un poco de la política fiscal, que ya hablamos de eso la semana pasada. Sí, exacto. Ok, entonces vamos a ver. Política fiscal. Lo que quiere decir es que el crédito es el dinero que está ahí y está en nosotros usarlo o no, en este caso el Estado. Exacto. Miren, aquí tú tienes por último lo que es la política fiscal. Ya hemos hablado de ese tema. Ustedes recuerdan que eso lo vimos y analizamos y establecimos la diferencia en la clase anterior sobre lo que es la política fiscal y política. ¿Cuál es la otra? Política fiscal y está la política, bueno, entre hay dos que son, hay varias políticas, hay una que es expansiva, que la dijo María Ramona ahora. No, eso es clasificación dentro de la misma fiscal. La misma, ajá. O son dos las principales que tienen que ver con lo que es para el manejo de la estabilidad económica, pero tienen funciones distintas. Ajá, porque hay una que es a largo plazo, uno a corto plazo y una que es simultáneamente. No. Mira, recuerden por favor que vimos política fiscal y política monetaria. Ah, sí. Y las dos son distintas, las dos, aunque ambas, en cierto sentido, todo va a depender del tipo de nación o de país. La monetaria, por lo general, hay en países que no dependen del gobierno, en el sentido de que el tipo de administración, ya sea el tesoro, que en Estados Unidos se le conoce el tesoro, en República Dominicana es el Banco Central y en otros países de América Latina por igual se le denomina Banco Central. A veces en esos países, en algunos, no depende esa institución directamente del Estado, ¿de acuerdo? Porque se manejan con criterios diferentes en cuanto a lo que es la escogencia, la directriz, el manejo, es muy distinto. Entonces, pero en conceptualización no son las mismas tampoco. Pero tienen. Se le llama política monetaria, también se le llama, o sea, tiene otro nombre, política financiera. Es la misma política financiera. Sí, claro, también política monetaria, fiscal y financiera, pero ellas dos se dividen en política fiscal y monetaria como tal. Pero es correcto esa conceptualización, el término de asociarle a la financiera. Bien, Mayra. Gracias. No, Ramona, no. ¿Dónde anda Natalie Childa? Las duras. Natalie está por aquí. Natalie, ¿tú me enviaste? Sí, profesor. Vamos a ver. Yo creo que sí, que tú le enviaste, Natalie. Ven acá, déjame ver donde lo puse. Natalie. No, pero déjame ver, Natalie, donde yo colgué o guardé por aquí lo tuyo. Esto no es lo tuyo, eso es Juan José. Vamos a ver, Natalie.
Déjame cerrar esto, Natalie. María. Deja de buscarlo de nuevo. Ok, Natalie. Bien, voy contigo ahora, Natalie. Ok. Vamos a ver los dos últimos puntos, Natalie, contigo, los dos últimos puntos. Bien. Ok. ¿En qué consiste la administración de la deuda y sus servicios? La buena administración de la deuda pública es de enorme importancia. Su principal objetivo es asegurar la satisfacción de las necesidades de financiamiento del gobierno al menor costo posible, a mediano y largo plazo, y dentro de un nivel de riesgo aceptable. Pero también hay objetivos secundarios significativos, porque del buen manejo se benefician otros participantes en el mercado, como los inversionistas, personas físicas y empresas, y las entidades financieras, bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, que normalmente mantienen en sus carteras de inversión títulos de deudas, bonos emitidos por el gobierno. La administración de la deuda consiste en tener una estrategia para pagar deudas a tiempo y comprometerse a no gastar en exceso en el futuro. Servicio de deuda, monto de obligaciones por concepto de capital o principal de un préstamo que se encuentra pendiente de pago, así como de los intereses, comisiones y otros derivados de la utilización del préstamo, que se debe cancelar periódicamente según lo acordado en el respectivo contrato del préstamo. ¿Cuáles son las fuentes internas y externas de los fondos? Las fuentes de financiamiento interna, el Tesoro Nacional. Financiamiento que tiene origen en gravames impositivos fijados unilateralmente por el Estado Nacional y los recursos no tributarios con el objetivo de financiar sus gastos sin asignación predeterminada. Seguimos. También están los recursos propios, que son elementos componentes de estrategias, categoría, los ingresos que perciben los organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado, y que proviene de la venta de bienes y servicios, de la renta de la propiedad, las ventas de activos, el cobro de tasas, derechos, regalías y fondos que se originan como variaciones de los distintos tipos de activos financieros. Cuando la administración central genere recursos por algunos de estos conceptos, se lo clasificará como parte de la fuente del Tesoro Nacional. Continúa, profe. Sí, dale. Recursos con afectación específica. Se caracterizan por constituir recursos para financiar instituciones programadas y actividades específicas de la administración central. Transferencias internas. Son transferencias de recursos que provienen de personas y o instituciones que desarrollan sus actividades en el territorio nacional. Las transferencias internas tienen por fin procurar inversiones o financiar programas operativos o de funcionamiento. Incluyen las contribuciones figurativas y las donaciones prevenientes de personas y o instituciones no incluidas en el presupuesto de la Administración Nacional. Crédito interno. El crédito interno son fuentes de financiamiento que provienen del uso del crédito. Puede adoptar la fórmula de títulos de deudas, pasivos con proveedores y obtención de préstamos realizados en el mercado interno. Externo.
fuente de financiamiento externa, transferencias externas, recursos que tienen su origen en gobiernos y organismos internacionales, destinados a la formación de capital o para financiar gastos de operación o consumo. Incluyen las contribuciones figurativas y las donaciones provenientes de personas y o instituciones no incluidas en el presupuesto de la Administración Nacional. Por último, tenemos el crédito externo. Son créditos otorgados por los gobiernos, organismos internacionales y entidades financieras. Ok, bien. ¿Dónde anda Chile? Entra en interferencia. ¿Me escucha, maestro? Dale, Childa. Claro. Dígame, ¿qué me pregunta? Y disculpen la bulla de fondo. Voy a iniciar, maestro, con la 1, porque ya todos hemos hablado de todas. Sí, yo quiero que tú me resumas ahora, por favor. Ah, perfecto. ¿Resumo la clase o resumo los contenidos? Resúmeme el contenido nada más. Ah, perfecto. Bueno, en el día de hoy hemos tratado los temas relacionados al diagnóstico estatal, junto con ello los conceptos como los que habíamos visto la semana pasada, sobre lo que es el financiamiento del gasto público, lo que es el crédito y la política fiscal, así como también en qué consiste la administración de la deuda, cuáles son las fuentes internas y externas de los fondos, y entre esto podemos decir o resumir que el financiamiento del gasto público proviene de los recursos que Hacienda utiliza para cubrir los gastos y viene siendo, o se distingue, mejor dicho, por la recaudación de los tributos, llámense los impuestos, el rendimiento de la actividad productiva, las rentas del patrimonio del Estado y el endeudamiento externo o interno. Eso es para resumir un poco lo que ya todos hemos estado hablando de lo que es o de dónde proviene el financiamiento del gasto. Por otro lado, los conceptos de crédito fiscal y de política fiscal, cabe decir que el crédito fiscal viene siendo una de las figuras más importantes dentro del sistema tributario, que permite al contribuyente recuperar el ITEVIS pagado en las compras de la mercancía que pone a disposición del consumidor final, quien asume el pago de este impuesto. Además, es indispensable entenderlo, como ya usted bien dijo en la clase anterior, para poder trabajar cuando hablemos de declaración y pago de los ITEVIS. La política fiscal no es más que, o mejor dicho, tiene como objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la economía nacional. Es la que sigue el sector público respecto a sus decisiones sobre gastos, impuestos y sobre el endeudamiento. Esto es por abundar un poco en sentido general. Como bien dijo la compañera Berenice, persigue la política fiscal varios objetivos, a corto plazo, a largo plazo y de manera simultánea. A corto plazo estabiliza la economía y el ciclo a través del saldo presupuestario, y a largo plazo persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, la inversión de infraestructura, etcétera, y del ingreso con el incentivo del ahorro. Y de manera simultánea persigue el objeto de equidad y distribución de las rentas. La administración de la deuda y del servicio consiste, como ya también los compañeros dijeron, Amador y la señorita Natalie, que es una estrategia en donde que se utiliza para pagar a tiempo y comprometerse a no gastar en exceso en el futuro el gasto o la deuda, vamos a decir, ¿verdad? Identificar la gestión de la deuda.
es de enorme importancia y su principal objetivo es asegurar la satisfacción de las necesidades de financiamiento del gobierno al menor costo posible, a mediano y a largo plazo y dentro de un nivel de riesgo aceptable. Las fuentes internas y externas de los fondos, las internas son aquellas o son los recursos que genera el propio Estado, como ya ella dijo que fue muy explícito su intervención. Ahí ella destaca los recursos destinados a cubrir posibles futuras pérdidas, las amortizaciones, los créditos internos, los beneficios no distribuidos. Y las fuentes de financiamiento externa, aquellos recursos que el Estado obtiene del entorno o de gobiernos, cuando digo entorno me refiero a organismos que están fuera de... Como bien dijo la compañera, el Fondo Monetario Internacional es una de las fuentes en donde se compromete, están los préstamos, los créditos externos y ¿qué más? Los pagarés y ese tipo de documentos y que hay acuerdos, vamos a llamar así, que el Estado hace. Está también lo que es capitalizar los pagos públicos, eso viene siendo parte de las fuentes externas. Creo que he resumido, porque todos hablamos un poquito de todo. Esos temas están bien explícitos. Repito, noto, maestro, que los compañeros han puesto de su parte, como siempre, han dado la talla. Hoy, aunque este tema, la mayoría de las preguntas la vimos la semana pasada, siempre hay algo nuevo y se han sumado conceptos que nos han dejado satisfechos en cuanto a los conocimientos, como la compañera Ramona habló, la amiga Mayra, Jimmy, Amado, José, no se quedaron por fuera ninguno, Braudilia, y usted con la retroalimentación. Ok, bien, miren, para complementar y aclarar algunos puntos que se hayan escapado, por favor, aquí en esta sesión, vamos a ver unos cuantos tutoriales relacionados con esos puntos de lo que es la política fiscal, crédito fiscal, relacionado al diagnóstico. Vamos con el primero, por favor. Política fiscal y monetaria. Vamos a ver la diferencia de las dos. Hablamos extensamente sobre política fiscal y en otros videos hablamos extensamente sobre política monetaria. Pero ahora vamos a hablar sobre las dos al mismo tiempo porque en cualquier país puede haber algún tipo de política fiscal y en paralelo algún tipo de política monetaria. Primero vamos a recordar qué es una política fiscal. Sería cuando el gobierno cambia la cantidad de los impuestos o el gasto del gobierno. Entonces, esto es sobre impuestos y o el gasto del gobierno. ¿Y por qué es importante? Bueno, si impuestos, estamos cambiando la cantidad de dinero que los individuos o las empresas tienen. Con él se puede cambiar la demanda agregada. Del mismo modo, el gobierno, cuando gasta más o menos, y eso te puede cambiar la demanda agregada. Y eso se puede usar como una herramienta para intentar planificar la producción de la economía. Ahora, por otro lado, la política monetaria es muy importante entre estas dos. La política monetaria se refiere a los bancos centrales. Y sé que muchos de ustedes estarán pensando, oye, el Banco Central no es parte del gobierno, y yo les diría que depende en qué país estén y depende de cómo la parte monetaria del gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema de reserva federal es casi independiente. Es cierto que el Ejecutivo hace asignaciones, incluyendo la del frente del Banco de la Reserva Federal, pero debe actuar de forma independiente del gobierno federal. Ahora, lo que se refiere a los bancos centrales es el cambio en la oferta monetaria. Oferta monetaria, que muchas veces imita las tasas de interés. Y ahora, ¿por qué importaría esto si estamos pensando en la planificación, por así decirlo, en lo que respecta a la producción con pleno empleo? Bueno, con las tasas de interés bajas, los préstamos son baratos, entonces la gente puede desear pedir prestado para gastar más
o las empresas pueden desear pedir prestado para invertir más. Por otro lado, si tenemos tasas y al contrario, de cualquier forma tendrá un impacto en la demanda agregada. Con ese antecedente, veamos dos escenarios para una economía. El escenario es el... Pausen el video y piensen cómo es la economía en relación con el pleno. Bueno, vemos el nivel de equilibrio de la producción, YES 1, está por debajo de la producción con pleno empleo. Entonces aquí tenemos una brecha negativa de la producción. Y desde el punto de vista del gobierno federal, vamos a hacer una política fiscal expansiva para mover la curva de demanda agregada hacia la derecha. ¿Qué sería una política fiscal expansiva? No podríamos bajar impuestos. Esto podría mover la agregada hacia la derecha, porque la gente tendría más dinero en sus bolsillos. Las empresas tendrían más dinero para gastar y para invertir. La otra opción es que el gobierno gaste más directamente. Si el gobierno gasta más, eso también moverá la curva de la demanda agregada hacia la derecha. Pero en paralelo con la política fiscal, ¿cómo sería política monetaria? Bueno, una política monetaria expansiva sería el incremento de la oferta monetaria. Incremento de la oferta monetaria, con el objetivo de tener un impacto, o generalmente de tener el impacto de bajar las tasas de interés, lo que haría que el endeudamiento fuera más bajo y así más, y la gente podría pedir prestado y estas dos cosas suceden, vamos a mover la demanda agregada hacia la derecha. De modo que la política fiscal y esta política monetaria expansivas podríamos llegar a tener una situación como esta. Tal vez la demanda agregada se mueva lo suficiente como para tener un mundo como este. Entonces, esta sería la curva de demanda agregada 2. Ahora nuestra opción de la opción con pleno empleo y nuestro nivel de precios ha aumentado. Y generalmente hablando, ya sea que hablemos de una política fiscal expansiva o una política monetaria expansiva, vamos a ver que el nivel de precios va a aumentar. Ahora vamos a ver el escenario 2. ¿A qué nos enfrentamos aquí? Bueno, como pueden imaginar, es la situación opuesta. Tenemos una brecha de producción positiva o inflacionaria. Nuestro nivel de producción de equilibrio está por encima de la producción con pleno empleo. Esta es una situación en la que el gobierno federal probablemente diría: nuestra economía está en riesgo de un sobrecalentamiento. Esto no es lo que dirían típicamente. Esto les gusta porque es bueno para ganar elecciones. Pero si el gobierno es un gobierno prudente, probablemente diga que es tiempo de pagar algo de la deuda externa del gobierno o ser un poco más responsable fiscalmente. Así simplemente harán sea tener una política fiscal contractiva, lo que sería incrementar los impuestos o disminuir el gasto del gobierno. Ninguna de estas cosas es muy popular. En general, una política fiscal contractiva no es una buena forma de ganar elecciones, pero un gobierno prudente podría estar dispuesto a hacer cualquiera de estas cosas por las mismas razones que acabamos de decir. Podría tener el efecto de desplazar la demanda agregada hacia la izquierda. Del mismo modo, la Reserva Federal probablemente quiera hacer una política monetaria contractiva, y una política monetaria contractiva es más común. La Reserva Federal dice: cuando producimos por encima de nuestra producción con pleno empleo, la inflación podría salirse de control. Entonces lo que podrían hacer es reducir la oferta monetaria. La oferta monetaria. Lo que tendría el impacto, o generalmente tendría el impacto, de aumentar las tasas de interés, haciendo que el endeudamiento sea más costoso para que personas no puedan pedir prestado y así estar menos, y las empresas puedan invertir menos. En cualquiera de las dos políticas tendremos el efecto de mover la demanda agregada hacia la izquierda. La demanda agregada se verá así. Esta es la demanda agregada 2. Nuestro nivel de producción de equilibrio está en la producción con pleno empleo, y ahora nuestro nivel de precios ha disminuido. En términos generales, la política monetaria contractiva
y o la política fiscal contractiva tendrán el impacto de al menos frenar la inflación. Aquí lo vamos a dejar. La gran conclusión es que la política fiscal y la política monetaria rara vez actúan aisladamente. A menudo, cuando estamos en una brecha de producción negativa, tenemos políticas expansivas en ambas dimensiones. Y en una brecha de producción positiva, podría ser prudente tener políticas contractivas en ambas dimensiones. Ahora, una pregunta que podríamos hacernos es, ¿qué pasa si van en direcciones opuestas? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la política fiscal es expansiva, mientras que la política monetaria es contractiva? Bueno, ahí depende. Podrían compensarse entre sí. De hecho, a veces el Banco Central puede tener una política contractiva porque piensa que el gobierno federal está siendo demasiado expansivo. Todas son cosas interesantes en las que podemos pensar. Hasta el próximo video. Ok, por favor, vamos a escuchar ahora dos opiniones respecto a ese primer tutorial, por favor. Por favor, ¿dónde andan? Por aquí, Georgina. Silda, sí. Maestro, bueno, del tutorial pudimos ver cómo dice claramente que una política fiscal expansiva está de la mano una política fiscal está de la mano o va ahí generalmente junta con una política monetaria. Dice que una no está distante de la otra. Especifica muy claro cómo en la política fiscal expansiva se busca aumentar la demanda agregada, o sea, los beneficios o los servicios, que demanda un país, ¿verdad? O un estado, los bienes y servicios que demanda un país. Entonces, vemos o explica muy claro que la política fiscal expansiva, y así lo dijo la compañera Ramona, tiende a aumentar el gasto público, aunque está destinada a la misma vez a reducir la recaudación de los impuestos o fiscal por medio de esto, a bajar los impuestos. Que eso ocurre cuando un país está en recesión, ¿verdad? O en crisis, como en este caso está o se encuentra el país nuestro, con esto de la pandemia. No el nuestro, el mundo entero ahora mismo está en crisis, pero se puede ver. Quizás el gobierno ha entrado en esto, vemos cómo ha aumentado el precio, los costos en la canasta familiar. Ellos han querido mantener la tasa de impuestos quizás ahí, que si bien no la han bajado, ¿verdad? Por lo menos lo han mantenido sin subir, pero sí todo lo que es el gasto público y todo lo que es el gasto en sentido general se ve afectado. Eso pude ver en el video. Ok, gracias, Shilda. Otro comentario, por favor. Otro comentario y ya. Para ver el tutorial, por favor. ¿Qué más? Ok, pues entonces vamos a ver otro, por favor. A ver diferencia ahora. Diferencia entre política monetaria y fiscal. Vamos a verla, por favor. Buen día. Hoy les voy a hablar de las diferencias que hay entre política monetaria y política fiscal. Básicamente vamos a hablar de tres diferencias. En principio, la número 1, los objetivos que tienen tanto la política monetaria como la política fiscal. La política monetaria tiene como principal objetivo mantener el nivel de inflación dentro de los parámetros esperables y mantener la estabilidad de la moneda local. Además, como objetivo secundario, necesita tener una balanza de pagos positiva. Por otro lado, tenemos la política
fiscal que va a tener como objetivo el crecimiento de la economía y tratar de mantener los niveles de desempleo lo más bajo posible dentro de lo esperable en una economía normal. Además, también va a manejarse a través del presupuesto público, el cual va a tratar de mantener, obviamente, en un lugar de equilibrio y tratando de mantener el déficit fiscal dentro de los parámetros aceptados. La diferencia número 2 entre política monetaria y política fiscal es quién la lleva adelante. La política monetaria, como se refiere justamente al manejo del dinero, de la moneda local, la lleva adelante el Banco Central de cada uno de los países, eso es lo esperable. Mientras que la política fiscal la lleva adelante el Poder Ejecutivo, aprobado por el Poder Legislativo dentro de un sistema republicano, a través del instrumento que es el presupuesto público que debe aprobar el Congreso. Y la tercera diferencia fundamental entre esas dos políticas, de la monetaria y la fiscal, son las herramientas que utilizan una y otra. Por un lado, vamos a tener que la política monetaria tiene como herramientas la regulación del sistema financiero, de la moneda local y del tipo de cambio, o sea, del tipo de cambio de la moneda local con la moneda fuerte, que generalmente es el dólar, la moneda de comparación o de referencia a nivel mundial. Mientras que, por el lado de la política fiscal, nos vamos a encontrar que regula todas las decisiones que toma el Estado en función y con respecto al gasto público y a los impuestos, así como también como consecuencia lógica el nivel de endeudamiento de una economía en general del gobierno, fundamentalmente dentro de una economía. ¿Por qué es importante diferenciarlos claramente? Porque no es lo mismo el manejo del dinero que el valor intrínseco del dinero. Entonces es muy diferente, es importante que haya una autonomía de la política monetaria con respecto a la política fiscal. Es decir, que haya una diferencia entre lo que es el sistema financiero en sí mismo y la parte política. ¿Por qué? Porque la moneda, como definición de moneda, tiene valor fiduciario, es una moneda fiduciaria. ¿Eso qué quiere decir? Que depende de la confianza de las personas. Entonces, cuando vos metés en el mismo paquete a la política con el sistema financiero y con el valor de la moneda, ¿qué pasa? Esa moneda que tiene que tener valor fiduciario, que tiene que tener confianza, por cualquier problema que tenga la política, es influenciado justamente sobre este valor, que es el tema de la moneda, y pierde valor y debilita en sí mismo a la economía y se transforma así en un círculo vicioso y no un círculo virtuoso, como tiene que ser cuando son independientes la política monetaria con respecto a la política fiscal. Estas son básicamente las diferencias, espero que hayan quedado claras, y la importancia fundamentalmente de la independencia entre el Banco Central y el Poder Ejecutivo de un país. Muchas gracias. Ok, un comentario, por favor. Yo, maestro. Dale. Bueno, según lo visto, veo que las dos son instrumentos que el gobierno puede usar para influir en la economía. La política monetaria usa las tasas de intereses y el suministro de dinero. La política fiscal se refiere al impuesto y gastos que usa el gobierno para estimular la economía, maestro. Ok, bien. Veo que nos están dejando solo por aquí, o no sé si es así. Vamos a ver el tercero, por favor. El tercero. Estoy aquí, maestro. Ah, están por ahí, bien. Sí, maestro. Bueno. Maestro. Vamos a ver, entonces, política fiscal en tema de pandemia, por favor.
Maestro, ese video dura 1 hora y 42 minutos. No, pues yo no lo voy a ver entero. Muy buenos días a toda la audiencia que nos espera en esta mañana de San Juan, 24 de junio. Le damos la bienvenida a todos. El día de hoy vamos a tener un encuentro sobre temas económicos. Vamos a analizar la política monetaria y la política fiscal en tiempos del COVID-19. Y para eso le damos la bienvenida a todos en nombre del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Vámonos con esto. ¿Cómo afecta en nuestro pago de impuestos? Crédito fiscal, por favor. Esto nos beneficia. Para ello voy a hacer el siguiente ejemplo para que ustedes lo entiendan. Así que comenzamos. Voy a poner el caso de una empresa, de un negocio que es Club 10. Se dedica a lo que viene a ser compra y vende casacas, chompas, todo eso. Bueno, esta es una clienta que me pregunta, ¿no? Lo siguiente: si ella entrega un comprobante de pago, en este caso una empresa, es un nuevo cliente, le está pidiendo factura, y ella me dice cuánto de impuesto ella va a pagar si es que le emite una factura a su cliente, que en este caso viene a ser una empresa. Para ello me da el importe total de cuánto va a vender ella. Es 3.200 soles, me dice que ella va a vender. Así que lo voy a sacar de la base imponible. Como tenemos el total, simplemente acá lo que hago es 3.200 entre 1.18, saco la base y me sale el impuesto general a las ventas, el IGB. Recordemos que esta empresa, este negocio, está en el régimen especial. Así que tiene que pagar, aparte del impuesto general a las ventas, tiene que pagar lo que viene a ser impuesto a la renta, que es el 1.5% de los ingresos. En este caso sería 2.711 por el 1.5%, me sale 40.68. Entonces en total pagaría 488 de IGB más 41 soles de impuesto a la renta. Total a pagar, sumo los dos, 529. Es decir, que por hacer esa venta de 3.200 soles con factura, va a pagar a la zona 529 soles. Casi un 20% de su totalidad de lo que ha vendido, ¿verdad? De igual forma, si hubiera mi boleta, también se le tiene que hacer el mismo procedimiento. También tiene que pagar IGB por las boletas que emite. Este, digamos, es un primer caso. Este es siempre y cuando, digamos, tenga ventas y no tuviera compras en un determinado mes. O quizás tiene compras, pero no ha pedido facturas para que ella pueda tener crédito fiscal. Entonces nos vamos a este segundo caso. Supongamos que ya, ella vende igual. Pero en esta oportunidad sí tiene compras, y tiene compras con facturas. Le vamos a poner 2.000 soles en compra. Un IGB de compra de 305 soles. El crédito fiscal es nada más ni nada menos que viene a ser lo mismo que el IGB de las compras. Es en pocas palabras. Acá tenemos fiscal, ya no pagaríamos 488 soles, sino pagaríamos la diferencia, el IGB de las ventas menos el IGB de las compras, 183 soles en IGB. Ya no aumenta, disminuye.
pero para impuesto a la renta sí se mantiene, ya que el impuesto a la renta, digamos que afecta a los ingresos. Es decir, como las ventas se mantienen, el impuesto para el SNAT también se mantiene. Ahora sumamos el IGB y sumamos el impuesto a la renta y pagaríamos 224. Como ven, ya no pagaríamos 529 y 305 soles ahorraríamos de impuesto. Esto es solamente pidiendo facturas al momento de hacer compras. Supongamos que tuviéramos más compras, a ver, 3.000 soles en compras con factura, ya no pagaríamos IGB, de corriente no pagaríamos solamente 30 soles. ¿Y cuánto pagaríamos en total? 71 soles de impuestos en total. Incluso hay veces, por ejemplo, en los primeros meses que tú inicias tu negocio, tienes más compras que ventas, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que tienes 5.000 soles en compras. Tienes un saldo a tu favor de 274 soles que lo puedes utilizar en los siguientes periodos donde tú tengas IGB por pagar, lo puedes compensar, así ya no pagarías el IGB. Pero como ven acá, si tienes ventas, siempre vas a pagar impuesto a la renta. De eso sí no te salvas. Pero para nosotros hacer uso de este crédito fiscal hay que tener en cuenta dos cosas que están señaladas en la ley del IGB, que son los requisitos sustanciales y los requisitos formales. Como ven acá, en estos artículos es un poco, digamos, más técnico, pero resumiendo, por ejemplo, en los requisitos sustanciales nos dicen dos cosas a tener en cuenta. Uno, que sean permitidos como gasto costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del impuesto de la renta, y el otro, que se destinen a operaciones por las que se debe pagar el impuesto. Esto está relacionado junto con el artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, el cual en términos simples se refiere a lo siguiente, ¿no? Que tú tienes que hacer compras relacionadas al giro del negocio. Por ejemplo, esta empresa se dedica a lo que viene a ser compra-venta de chompas, es decir, para que les acepten, digamos, el crédito fiscal, es decir, el IGB de las compras, es decir, en términos más generales, para que le acepten la factura de las compras, tienen que hacer sus adquisiciones relacionadas al giro del negocio. Como esta empresa se dedica a lo que ya dije, compra, vende chompas, casacas, tiene que ser, digamos, sus compras relacionadas a esta misma. Por ejemplo, está comprando chompas de Dralón, de Orlón, de lana de alpaca, entonces estos gastos, esta factura sí va a ser aceptado por la SUNAT. ¿Esto por qué? Porque lo dice acá, ¿no? En el artículo 18, en requisitos sustanciales, más o menos que se distinguen operaciones por las que se debe pagar el impuesto. Lo otro son los requisitos formales. Uno es los requisitos sustanciales y otro los requisitos formales. Los requisitos formales tenemos tres requisitos que nos dicen, número uno, que el impuesto general esté consignado por separado en el comprobante de pago que acredite la compra. ¿A qué se refiere que esté separado? Acá. El IGB está separado, ¿verdad? Acá tenemos el total, el IGB y el subtotal. Porque si ustedes se dan cuenta, en la boleta, simplemente te dice el monto total. No te dice IGB acá, no te dice subtotal. Acá sí. En la factura sí te dice. Está de manera desagregada. El otro requisito es que el comprobante de pago que contiene el nombre y el número de RUT del emisor, además que el emisor de los comprobantes de pago ahí está habilitado. Mejor dicho, en términos sencillos, que tu proveedor esté activo. ¿Qué quiere decir esto? Lo siguiente. En consulta RUT, ustedes ponen el número de RUT, por ejemplo, esta factura, el número de RUT de tu proveedor es este, ¿verdad? Lo buscas en consulta RUT en Google. Bien, por favor. Vamos al resumen ya, por favor, para cerrar con la sesión de hoy. Quiero conclusiones, comentarios. ¿Qué tal le pareció la sesión de hoy del tema que tiene que ver con el diagnóstico estatal? Adelante, Mayra. Me parece que Mayra, sí. Sí, bueno, estábamos ya últimamente viendo esa parte de cómo es, porque uno está acostumbrado a comprar y a ver la factura y dónde se registra el 18%, pero no sabe de dónde sale.
Entonces, bueno, vemos esa fórmula, cómo pues lo que se suma para ver qué es lo que está a nuestro favor y eso. En cuanto a las empresas, cuando uno va a reflejar, digamos, el crédito fiscal para los impuestos, es importante, claro, también que el gobierno retiene esa parte del dinero, ¿verdad? De los impuestos. Pero ellos lo retienen, pero físicamente uno no lo ve. Digo que siempre está ahí. No sé si me doy a entender, si usted me escucha. Un poquito, hay interferencia. Sí, hay interferencia. Bueno, le decía que sobre la fórmula de cómo uno sabe de dónde sale, para saber de dónde salen los impuestos y por qué. Porque uno ve la factura con crédito fiscal, pero no sabe, si en este caso no sabía de dónde era que salía cada cosa. Y así uno puede saber qué está a su favor y cómo hacerlo. Me encantó este video. Seguimos. Bien, maestro, yo. Dele. Se está como frizando un poco. Bueno, para el tema de hoy tuvimos lo que es el diagnóstico estatal, lo que corresponde al Estado. Comenzamos con definir lo que es el gasto público y de dónde proviene su financiación, que es el crédito, la política fiscal, la administración de la deuda y sus servicios, más las fuentes externas de los fondos. Aparte de eso, pues también investigamos lo que son la diferencia entre política fiscal y monetaria, las diferencias, ¿verdad? La política fiscal en la pandemia, en lo que tiene que ver con la pandemia, y ya, maestro, muy amplio el tema en lo que tiene que ver con el diagnóstico, con lo que es el diagnóstico estatal. Se frizó, parece. Sí, el internet hoy tienen como problema, están como súper malos. Se fue el maestro. Se fue el maestro. Pero ya la clase terminó. Sí, al parecer el maestro se le cortó la comunicación. Pero yo sí, ¿dónde que tú? La licenciada. Deja de preguntar tanto. ¿Usted me escucha? Aquí estoy. ¿Me escucha, diputada? Sí, los escucho. Vamos a esperar que el maestro entre otra vez, a ver. Ay, Dios mío, a mí me duele ya hasta un ojo, me duele a mí. En realidad, ese último video se escuchó y se entendió muy poco. Yo, por lo menos, en lo particular. Yo no entendí nada. Había interferencia. Mucho. Había interferencia, exactamente, y como ya vemos, la señal está muy mala, parece que es para todos, porque Mayra tampoco se escuchaba. Así mismo. Bueno, entonces sí, eso mismo me pasó a mí también. Demos la clase. Hagan su comentario en el grupo. El profesor mandó algo al grupo. Yo le estoy diciendo. Pero mandó otra invitación el del MIT.
¿Otra vez? Ah, mandó otra, sí. Ay, sí, Me entraba otra vez. ya lo saben. Bueno, Nos vemos un momentito. Ok. Ok.